Hola, buen día muchachos. El día de hoy vamos a ver este tema que es el de WH and did. O sea, WH o WH, como recordarán vimos en alguna de las clases pasadas las palabras WH que sirven para hacer preguntas, más la palabra did, esto para hacer una pregunta. Bueno, primero que nada y como siempre vamos a tener un pequeño resumen de la clase pasada o del tema de la clase pasada. Como recordarán, en la clase pasada vimos la palabra didn't. Vimos esta palabra y cómo se usa esta palabra para hacer oraciones en las que hablamos de algo que no sucedió en el pasado o que alguien no hizo en el pasado. Bueno, como recordarán, la estructura que tenemos es subject, después usamos didn't, después usamos nuestro verb y al final nuestro complement, o sea, sujeto seguido de la palabra didn't, después el verbo y el complemento. Los ejemplos que vimos en la clase pasada fueron estos. My dad didn't go to the supermarket. Mi padre no fue al supermercado. Raúl didn't spend the money. Raúl no se gastó el dinero. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro subject o sujeto, que sería my dad, o en la segunda Raúl. Después tenemos la palabra didn't. Después tenemos nuestro verbo, que en la primera sería go o ir, y en la segunda sería spend o gastar. Y finalmente nuestro complemento, to the supermarket y the money, al supermercado y el dinero. Y bueno, esta es la estructura que usamos para cuando necesitamos hablar de algo que no sucedió o que alguien no hizo en el pasado. Bueno, ahora que ya sabemos esto, vamos a empezar con el tema de la clase. Como recordarán, era WH and did. Vamos a ver una pequeña definición de cómo usar esto. Dice, we use a WH question word and the word did in a question when we want to know specific information about something that happened in the past. Usamos la palabra WH y la palabra did en una pregunta cuando queremos conocer información específica acerca de algo que sucedió en el pasado. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros queremos saber qué sucedió, cuándo sucedió, por qué sucedió, cómo sucedió algo en el pasado, podemos hacer esto de usar la palabra WH y la palabra did en una pregunta. Vamos a ver cuáles eran las palabras WH por si no se acuerdan. Tenemos what, que significa qué. Tenemos when, que significa cuándo. Where, que significa dónde. Why, que significa por qué. Which, que significa cuál o cuáles. Y who, que significa quién. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de estas preguntas. Tenemos la primera que dice, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Como podrán ver aquí, y como lo mencionamos en la definición, tenemos la palabra what seguida de la palabra did y después lo demás. Vamos a ver otro ejemplo. Where did you go? ¿A dónde fuiste? Una vez más, empezamos con una palabra WH seguida de la palabra did y el resto de la pregunta. Ahora, when did you go back home? ¿Cuándo regresaste a tu casa? Una vez más, tenemos when, que viene siendo una WH question word. Tenemos did y después tenemos el resto de la pregunta. Bueno, ahora vamos a ver la estructura de cómo hacer una de estas preguntas, que ya casi se la deben de saber porque ya en estos ejemplos es muy fácil, pero vamos a verla más específicamente. Bueno, para hacer una de estas preguntas necesitamos empezar con una WH word, que como ya lo recordamos puede ser what, puede ser when, where, which, why, who, puede ser cualquiera de estas. Después de que tengamos nuestra WH word, vamos a usar la palabra did. Después vamos a usar nuestro sujeto de la oración, que puede ser el nombre de una persona, puede ser un pronombre como you, o she, o he, o I, si estoy hablando de mí. Puede ser una cosa, puede ser un animal, puede ser cualquier cosa nuestro sujeto. Después de que ya tenemos nuestro sujeto, vamos a usar nuestro verbo, que es lo que estamos preguntando si se hizo en el pasado. O sea, la acción que queremos saber si se hizo. Y finalmente nuestro complemento. Vamos a ver un par de ejemplos de esta estructura. Aquí en este ejemplo tenemos What did you eat this morning? ¿Qué comiste esta mañana?
tenemos nuestra WH question, que es what. Tenemos nuestra did. Después tenemos nuestro subject, que en este caso es you o tú. Es algo que te estoy preguntando a ti. Después tenemos nuestro verbo, que es comer, eat. Como recordarán y como les acabo de decir, nuestro verbo aquí es lo que queremos saber si se hizo o si hiciste en este caso. Y finalmente tenemos nuestro complemento, que es this morning. Entonces, what did you eat this morning? ¿Qué comiste esta mañana? Vamos a ver el otro ejemplo. Este dice, where did Miguel jump? ¿Dónde saltó Miguel? Bueno, aquí una vez más empezamos con el WH question word, seguido de la palabra did. Después tenemos nuestro sujeto, que en este caso es Miguel. Y finalmente tenemos nuestro verbo, que es jump. Como podrán ver, en este ejemplo no tenemos complemento. Y esto es algo que les quería mencionar, que el complemento no siempre es necesario. Puede ser necesario o puede ser no necesario, dependiendo de lo que queramos preguntar. Por ejemplo aquí, where did Miguel jump? ¿Dónde saltó Miguel? Ahí la pregunta ya está completa. Si quisiéramos agregar un complemento, podría ser ¿dónde saltó Miguel ayer? O ¿dónde saltó Miguel en la mañana? Cualquier complemento que queramos, pero eso no siempre es completamente necesario. Si no tenemos el complemento, simplemente con que tengamos nuestro verbo, nuestro sujeto y el where y el did es suficiente. Bueno, ya que conocemos la estructura y el uso de este tipo de preguntas, vamos a hacer las actividades del día de hoy. Esta es la primera. En la primera tenemos este texto acerca de Diego Rivera, que bueno, más que un texto es una biografía. Y bueno, vamos a leerla juntos. Dice, Diego Rivera was born in Guanajuato on December the 8th, 1866. Diego Rivera nació en Guanajuato el 8 de diciembre de 1866. When he was a child, he liked to draw pictures. Cuando era un niño, le gustaba dibujar fotos o imágenes. He began to study art at the San Carlos Academy in Mexico City when he was 10 years old. Él empezó a estudiar arte en la Academia San Carlos, en la Ciudad de México, cuando tenía 10 años de edad. Bueno, algo que les quiero mencionar aquí es que pongan mucha atención a todos estos datos porque después los vamos a usar para contestar unas preguntas. Bueno, seguimos. Later, he went to Europe, and when he returned to Mexico, he had many revolutionary ideas. Después, él viajó a Europa, y cuando regresó a México vino con muchas ideas revolucionarias. He painted the famous murals in the National Palace and other many works of art. Él pintó los famosos murales del Palacio Nacional y muchos otros trabajos de arte. Diego had 3 wives. The last one was Frida Kahlo. Diego tuvo muchas esposas. La última de ellas fue Frida Kahlo. He died of cancer on November 25th, 1957. Él murió de cáncer en el 25 de noviembre de 1957. We remember him as one of Mexico's greatest muralists. Recordamos a él como uno de los grandes muralistas de México. Bueno, ya una vez que hayamos leído esto, vamos a la siguiente actividad. Nos vamos a brincar a esta actividad que dice Answer the questions according to the previous text. Responde las preguntas de acuerdo a la información del texto o al texto anterior. Vamos a leer las preguntas. 1. When did he draw pictures? Número 1. ¿Cuándo dibujó o cuándo dibujaba fotos o imágenes? 2. Where did he travel to? ¿A dónde viajó? 3. What did he paint? ¿Qué pintó? 4. Who did he marry at last? ¿Con quién se casó al último o la última vez? Recuerden que tenía 3 esposas y la última fue. Bueno, ahí lo escribimos. Después tenemos why did he die? Hay un pequeño error en esta pregunta, déjenme lo corrijo.
why did he die en presente. Recuerden que cuando tenemos el verbo did, ya no es necesario que el verbo lo pongamos en pasado, sino que en presente es suficiente, porque con la palabra did ya estamos teniendo toda la oración en pasado. Entonces el verbo lo ponemos en presente. Entonces ahora sí, why did he die? ¿Por qué murió? Y bueno, entonces de acuerdo con toda esta información que leímos aquí, vamos a responder cada una de las preguntas con lo que nos pide. Ahora sí, siguiente actividad. Dice, ask the following questions to your mother or father and complete the chart. Haz las siguientes preguntas a tu madre o padre y completa la tabla. Tenemos la primera que dice name, o sea, nombre. Tenemos la segunda que dice date of birth, día de nacimiento. Tenemos la tercera que dice place of birth, lugar de nacimiento. Tenemos la cuarta que dice lived in, donde vivió. Y finalmente tenemos la que dice studied at, donde estudió. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a escoger ya sea nuestro padre o nuestra madre y le vamos a hacer estas preguntas. Vamos a tratar de hacérselas en inglés y con la estructura que vimos anteriormente, que era WH question, seguida de la palabra did, seguida de el verbo, el sujeto. En este caso sería un pronombre, porque estás hablando con tu padre, entonces sería you, tú. Después del sujeto tenemos el verbo y finalmente el complemento. Entonces, por ejemplo, en la primera, o por decir en la segunda que dice date of birth, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento. Ahí vamos a preguntar dónde nació. En la primera le vamos a preguntar su nombre. En la tercera, por ejemplo, que dice place of birth, le vamos a preguntar su lugar de nacimiento. En la cuarta le vamos a preguntar dónde vivió. Y en la última le vamos a preguntar en dónde estudió. Aquí no todas aplican para hacer una WH question. Las que aplicarían serían, por ejemplo, la cuarta y la quinta. En la quinta, por ejemplo, que queremos saber dónde estudió, le podemos escribir where, que where significa dónde. Después usamos la palabra did, where did. Después usamos el sujeto que es you, porque se lo estás preguntando directamente a tu madre o a tu padre. Where did you study? Study sería el complemento. El verbo. Entonces, where did you study? ¿Dónde estudiaste? Y ya según lo que nos respondan, lo ponemos aquí. Y pues sería todo por la clase de hoy. Recuerden que no es necesario que escriban todas las preguntas. Por ejemplo, estas. No es necesario que escriban la pregunta en su libreta. Simplemente pueden poner pregunta 1 y escriben la respuesta. Pregunta 2 y escriben la respuesta. Y así. Tienen todo el día de hoy y mañana para mandarme las actividades. Y ya saben que cualquier duda que tengan, pues se las respondo. Sería todo por la clase de hoy.